Página 43. Ur, ciudad de los caldeos, Leonard Wooley, 1929. Capítulo 2. Las tumbas de los reyes de Ur. 2.3. Entierros dignos de reyes. Otra de las cosas que desaparecen totalmente en la tierra es la tela, pero de cuando en cuando, al levantar un cuenco de piedra volcado sobre un pedazo de aquel material, protegiéndolo de la tierra, se ven señales que, aunque consistentes solo en un polvo finísimo, conservan la textura de la tela, o también puede ocurrir que una vasija de cobre haya preservado por la corrosión el dibujo de algún fragmento que estuviese en contacto con ella. Gracias a testimonios de este género pudimos demostrar que las mujeres de la fosa mortuoria usaban vestiduras de un tejido de lana de un rojo vivo. Como muchas de ellas tenían en las muñecas 1 o 2 puños hechos de cuentas que habían estado cosidas a la tela, era bastante probable que llevaran vestiduras con mangas, y no mantos. Sin duda debía de presentar un cuadro lleno de colorido la multitud que se reunía en la fosa abierta, forrada con esteras, para celebrar las exequias reales, con sus vestiduras de carmesí y los vivos destellos del oro y de la plata. No es posible imaginar que aquellas gentes fueran infelices esclavos a los que se mataba como a bueyes, sino personas de rango, ataviadas con las galas propias de su cargo, y que suponemos acudían voluntariamente a un rito que para ellas significaría simplemente el pasar de un mundo a otro, del servicio de un dios en la tierra al del mismo dios en otra esfera. Creo que de esto al menos podemos estar seguros. Los sacrificios humanos se limitaban a los funerales de las personas reales, y en las sepulturas de las personas comunes, por muy lujosas que sean, no hay señales de nada semejante, ni siquiera sustitutos tales como figurillas de barro, etc., que tanto abundan en las tumbas egipcias y que parecen ser una reminiscencia de un antiguo rito más sangriento. En épocas muy posteriores se deificaba en vida a los reyes sumeros, y después de su muerte, se les honraba como a dioses. Los funerales de los reyes prehistóricos de Ur diferían tanto de los de sus súbditos, porque también ellos eran considerados como divinidades terrestres sobrehumanas, y cuando los cronistas escriben en los anales de Sumeria que después del diluvio la realeza descendió de nuevo de entre los dioses, lo que quieren decir es nada menos que eso. Así, pues, si el rey es un dios, no muere como mueren los hombres, sino que es trasladado y por lo tanto para sus cortesanos no era una penalidad, sino un privilegio, acompañar a su señor y continuar en su servicio. Entre los objetos de las tumbas reales nunca falta el arpa o la lira. En esta gran fosa mortuoria había por lo menos 4 liras, una de ellas era la más notable que hemos encontrado. La caja armónica estaba ornamentada con un ancho borde de mosaico en rojo, blanco y azul. Los 2 soportes verticales tenían incrustaciones de concha, lapislázuli y piedra roja, formando franjas separadas por anchas fajas de oro. Una mitad del travesaño era de madera sin adornos y la otra estaba cubierta con chapa de plata. Placas de nácar grabadas con escenas de animales adornaban el frente, y sobre este se alzaba una espléndida cabeza de toro barbado, forjada en oro macizo, lámina quinta. Otra de las liras era toda de plata, con una cabeza de vaca, también de plata, en el frente de la caja armónica, que estaba decorada con un estrecho borde azul y blanco y con placas de concha. Una tercera lira, igualmente de plata, tenía la forma de un barco alto de proa, y en el travesaño, la estatua esculpida de un ciervo. La cuarta, de madera, pero con 2 estatuas de cobre representando 2 ciervos, estaba tan desintegrada, que ni siquiera podemos estar seguros de que en efecto fuera un arpa. Pero los 3 primeros instrumentos se conservan en buen estado y figuran entre los objetos más notables encontrados en el cementerio. La decoración más común de un arpa o de una lira es la cabeza de un animal, y tenemos en los ejemplos anteriores el toro barbado,
la vaca y, en un instrumento de forma diferente, el ciervo, aunque en este último caso se muestra el animal entero. La diferencia, sin embargo, no es tan grande como parece al pronto, porque en los dos primeros casos la misma caja armónica representa, aunque en forma muy estilizada, por no decir cubista, el cuerpo del animal, reducido casi por completo a líneas rectas, pero todavía reconocible como tal. Ahora bien, hay una inscripción cuyo autor fue un gobernador llamado Gudea, es verdad que vivió 1000 años después, pero también es cierto que la tradición tiene larga vida, en la que describe el arpa que había ofrecido a un templo, estaba decorada con la cabeza de un toro, y compara el sonido del instrumento con el bramido de la bestia. Si existe una relación entre el sonido del arpa y la figura representada en esta, no es verosímil que los instrumentos fuesen de tres clases diferentes, el toro denotando el bajo, la vaca el tenor, y el ciervo quizás el contralto. De ser así, el hallazgo de 4 liras juntas en una sepultura puede implicar la existencia de un sistema de armonía que, por pertenecer a época tan remota, ofrecería grandísimo interés para la historia de la música. En un rincón de la misma fosa había 2 estatuas hechas de oro, lapislázuli y concha blanca. Aunque ligeramente diferentes en tamaño, en todos sus rasgos hacían pareja, representando ambas el mismo tema. Sobre una pequeña base rectangular decorada con una chapa de plata y mosaico en rosa y blanco, se alza una cabra, un morueco de las cabras, erguida sobre las patas traseras ante un árbol o arbusto a cuyas ramas están atadas las patas delanteras con cadenas de plata. Las hojas y las flores del árbol, todo de oro, se separan en lo alto hacia los lados, y en medio asoma la cabeza de oro del animal con los cuernos y el pelambre de lapislázuli, lámina 6. Inmediatamente, nos acordamos de la leyenda bíblica del carnero trabado en un zarzal, pero las estatuas se habían hecho 1500 años antes del nacimiento de Abraham y por lo tanto el paralelo es difícil de explicar. Sin duda el tema de la escultura sumera tenía algún significado religioso, puesto que escenas similares a esta son comunes en el repertorio artístico del período primitivo y probablemente ilustraban alguna leyenda popular. Es natural suponer que tanto la leyenda como la ilustración sobrevivieran hasta una época posterior. Es muy posible que el autor del Génesis aprovechara una alusión conocida para ilustrar la moraleja de su historia. En cualquier caso, tenemos aquí una asombrosa anticipación de su frase. Cuando se había rellenado de tierra la fosa mortuoria y habían quedado enterrados la tumba del rey y los cuerpos de las víctimas a su alrededor, el ritual del entierro no estaba ni mucho menos terminado. Por lo general las capas de tierra superiores del cementerio habían quedado tan revueltas, tanto por entierros posteriores como por las actividades de los salteadores de tumbas, que durante largo tiempo no pudimos encontrar ninguna huella de las etapas siguientes de la ceremonia, pero en la temporada de 1928 a 1929 tuvimos más suerte. Habíamos estado cavando en un pedazo de terreno donde, cerca de la superficie, las sepulturas de plebeyos eran excepcionalmente numerosas, y nos sorprendió encontrar que el pozo de una de ellas, que contenía un ataúd de barro, había sido abierto en una pared maciza de ladrillo. Cavando junto a esta, dimos con una porción de jarros de arcilla, un jarrón de alabastro y un rectángulo de borrosas líneas grises que representaba una caja de madera. Raspando hasta quitar la tierra superficial, descubrimos colocados en la caja, uno al lado del otro, 2 puñales con las hojas de oro y los mangos decorados con adornos también de oro, y entre los 2 puñales un sello cilíndrico de concha blanca con un nombre grabado, Mezcalandú, el rey. Al lado de la caja había un ataúd de madera y dentro el cuerpo de un hombre, pero los objetos que lo acompañaban no eran ni mucho menos del género que podía esperarse en el caso de un personaje real, y la pared no solo se hundía más en el suelo,
sino que cuando la exploramos, el contorno resultó ser un gran cuadrado en el cual el ataúd solo ocupaba un modesto rincón, y nos convencimos de que todavía no habíamos encontrado la sepultura del rey. Bajo el suelo de arcilla apisonada sobre el que descansaba el ataúd aparecieron más vasijas de arcilla formando una capa continua sobre toda la superficie del recinto de ladrillo, y con estas, pero en un rincón distinto del ocupado por el ataúd, el cadáver de otro hombre enterrado con sus armas y jarras de cobre y piedra. Levantamos este piso de arcilla y debajo apareció una nueva capa de cacharros y otro cadáver enterrado, y bajo esta, más capas de ofrendas alternando con capas de arcilla. Después venía una capa de relleno que se extendía hasta la base de los muros de ladrillo. A este nivel apareció una sola enorme vasija de arcilla boca abajo sobre la tierra, protegiendo 2 o 3 cuencos pequeños para alimentos colocados sobre un pedazo de estera, la comida dispuesta para el dios del otro mundo. Continuamos cavando más hondo, y de pronto aparecieron bloques de piedra caliza en un lecho de arcilla verdosa y formando una curva. Creímos que se trataba del extremo de una bóveda de piedra, y al ver que las piedras se hundían rápidamente temimos otra vez que los ladrones hubieran roto totalmente el tejado, pero a la media hora de trabajo vimos, con gran contento nuestro, que la mampostería continuaba y que se trataba de una pequeña cúpula intacta. El hallazgo fue especialmente emocionante, porque la parte superior de la cúpula se había construido sobre un centro sostenido por sólidas vigas que atravesaban la mampostería, y éstas al pudrirse habían dejado en el techo media docena de agujeros a través de los cuales podía vislumbrarse parte del obscuro interior, y con la luz de las antorchas eléctricas podía incluso distinguirse los contornos de las vasijas de cobre enverdecido y, de cuando en cuando, un destello de oro. Seguimos despejando la obra hasta alcanzar el nivel de la parte superior de los muros de la cámara sepulcral, y en cada esquina, sobre la arcilla densa que llenaba el espacio entre las paredes y los lados del foso, encontramos las cenizas de hogueras, cacharros de arcilla rotos y huesos de animales. Frente a la puerta de la cámara se encontraban los esqueletos de 3 ovejas. Apartamos las piedras con que había sido tapiada la puerta, y dentro, debajo de los restos de la madera podrida caída del techo, yacían 5 cuerpos, 4 de ellos de hombre, criados, a juzgar por su pobre equipo, y el quinto de mujer, con el tocado de oro de una dama de alto rango. Un largo alfiler curvo de oro, como no habíamos visto hasta entonces, cerraba el vestido, y en las manos tenía un cubilete de oro acanalado y grabado. A su lado había un sello cilíndrico de oro, el primero que hemos encontrado. No cabía duda de que la mujer era la reina. Ahora ya era posible reconstruir el ritual del entierro. El cadáver real, con sus acompañantes, muchos o pocos, fue colocado en la tumba, se selló la puerta y se hizo el sacrificio en el pequeño patio delante de la entrada. Después se rellenó este de tierra hasta que solo quedó sobre el nivel del piso el remate de la cúpula. Se encendieron hogueras en derredor de la cúpula y se celebraron los funerales, vertiéndose las libaciones para los muertos por un conducto de arcilla que penetraba en la tierra a un lado de la tumba, y se arrojó más tierra en el hoyo. A continuación, se colocó una ofrenda para los dioses del otro mundo, que se cubrió con una vasija de arcilla a fin de protegerla de la tierra que la había de cubrir, y cuando la fosa estaba a medio llenar, se construyó con ladrillos de barro lo que había de ser un edificio subterráneo. La operación de enterrar este edificio se hizo por etapas. Se comenzó por traer arcilla que, bien apisonada, formó un piso sobre el cual se extendieron las ofrendas y se tendió el cuerpo de una víctima humana sacrificada en estos ritos posteriores. Luego se cubrió eso con tierra y se hizo otro piso en el que se colocaron nuevas ofrendas en cuidadoso orden y otra víctima para honrar a los muertos que quedaban abajo, y así sucesivamente hasta llegar casi a lo alto de los muros.
Después se techó la mitad del edificio con una cúpula de adobe, y en esta tumba secundaria colocó el ataúd de alguien que parecía ser la principal víctima sacrificada. En ella el rey Mescalandú dedicó a la reina sin nombre sus puñales de oro y el sello con su título. Más tarde se cubrió de tierra esta cámara también, probablemente encima de todo se erigió en la superficie del suelo una especie de capilla funeraria para perpetuar la santidad del lugar. Es muy posible que cada etapa de este complicado proceso fuese acompañada por alguna forma de servicio religioso, y la ceremonia en conjunto debía de durar largo tiempo. Probablemente variaban los detalles según los casos, pero el descubrimiento de otra tumba real, desgraciadamente saqueada, con diferentes capas de ofrendas encima, correspondientes exactamente a lo que acabamos de describir, demuestra que no se trata de un caso aislado, sino que es un ejemplo típico del ritual normal en el entierro de un rey. Como digo arriba, para las demás personas no existía tal ritual. El invierno pasado encontramos la sepultura de una dama de la corte con el tocado de oro ya familiar para nosotros, de las tumbas reales, y entre las ofrendas colocadas junto al ataúd había incluso un arpa, de modelo más sencillo que la encontrada con la reina Subat, pero aquí no había víctimas sacrificadas en su honor, y por lo tanto suponemos que la difunta era una persona particular a la que pertenecía el arpa que había querido llevar consigo al otro mundo. Lo mismo que otra podría haberse llevado un tablero de juego o un estuche de tocador. El cuerpo de una niñita de unos 6 o 7 años estaba adornado con un tocado casi tan complicado como el de la propia reina Subat, pero en miniatura, con aros de oro pequeñitos sobre la frente y hojas de haya diminutas colgando de las sartas de cuentas de lapislázuli y cornalina. En la mano sostenía una taza de oro que mediría unos 5 centímetros de altura, y a su lado había 2 escudillas de plata y un cubilete acanalado reproduciendo en miniatura los de la tumba de la reina. Nuestros trabajadores llamaron a esta tumba la sepultura de la princesita, mas la pequeña estaba sola y no se había hecho en su honor ninguna de las sangrientas ofrendas que caracterizaban a los funerales de personajes reales. Pero la mejor prueba del abismo que separaba al rey de las demás personas la encontramos en la tumba de Mescalandú, descubierta en la temporada de 1927-1928, una sepultura cavada en el pozo de la mayor de las tumbas reales construidas de piedra. La primera indicación que tuvimos de lo que íbamos a encontrar fue la punta de una lanza de cobre que sobresalía del suelo. Siguiéndola hacia abajo vimos que estaba acoplada a una guarnición de oro. Bajo esta había un agujero debido a la putrefacción de la larga asta de madera que llegaba hasta un rincón de la sepultura. Excepto por el hecho de ser de tamaño algo mayor que el usual, la tumba era corriente, un simple hoyo en la tierra lo suficientemente grande para recibir un ataúd de madera dejando a 3 de los lados de este un espacio libre para las ofrendas. A lo largo de la cabecera de la sepultura había una hilera de lanzas clavadas en el suelo, con las puntas hacia abajo, y, entre ellas, vasos de alabastro y de arcilla. A los lados del ataúd, encima de los restos de lo que debió de ser un escudo con relieves, había 2 puñales montados en oro, puñales de cobre, cinceles y otras herramientas, unas 50 escudillas de cobre, muchas de ellas acanaladas, y otras de plata, jarros y platos de cobre y más vasijas de piedra y arcilla. Al pie de la sepultura se encontraban más espadas, y con ellas un juego de flechas de pedernal tallado con puntas aplastadas. Pero la gran sorpresa la tuvimos al remover la tierra del ataúd mismo, y como el descubrimiento se hizo poco después de nuestro desencanto con la primera de las sepulturas reales de piedra en el año anterior, cuando solo el puñal de oro nos había permitido adivinar los tesoros que el cementerio podía ofrecer, nuestra sorpresa fue tanto mayor. El cuerpo yacía, como de costumbre, acostado sobre el lado derecho. Alrededor de la cintura tenía un ancho cinturón de plata, ya desintegrado, del cual colgaban un puñal de oro y una piedra de afilar de lapislázuli sujeta a un anillo de oro.
delante de la cintura había una maciza masa de cuentas de lapislázuli y de oro, cientos de ellas en total. Entre las manos tenía un cuenco de oro macizo, cerca había otro mayor y de forma ovalada, también de oro junto al codo, una lámpara de oro en forma de concha, y detrás de la cabeza, otro cuenco de oro. Junto al hombro derecho se encontraba un hacha de 2 filos de ámbar, y junto al hombro izquierdo un hacha de tipo corriente del mismo material. Detrás del cuerpo, en un revoltijo, había un tocado de oro, brazaletes, cuentas y amuletos, pendientes de media luna y sortijas de alambre de oro en espiral. Los huesos estaban tan descompuestos, que el esqueleto había perdido todo aspecto macabro, quedando solo unas cuantas tiras de color parduzco que sirvieron para indicar la postura del muerto. La nota predominante la daba el oro, limpio como cuando lo pusieron en la sepultura, y en especial el casco que todavía cubría los fragmentos desintegrados de la calavera. Era de oro repujado, hecho de madera que quedara bien ajustado a la cabeza, con piezas laterales para protección del rostro. La forma era semejante a la de una peluca, con los rizos marcados en relieve y los cabellos representados por líneas delicadamente grabadas. Partido en medio, el pelo cubre la cabeza en onduladas guedejas aplastadas y está sujeto por una cinta retorcida. Por detrás está recogido en un pequeño moño y por debajo de la cinta cuelga formando vistosos bucles en torno a las orejas, que están reproducidas en relieve y tienen agujeros para no obturar el oído. En las piezas laterales que protegen las mejillas, otros bucles semejantes representan las barbas. Alrededor del borde del metal hay unos agujeros pequeños para los cordones que sujetaban al casco un casquete almohadillado, del cual quedaban todavía algunos vestigios. Como ejemplo de orfebrería, este casco es lo más bello que hemos encontrado en el cementerio, más aún que los puñales de oro o las cabezas de toro, y aunque no existiera ninguna otra cosa por la cual pudiera juzgarse el arte de los antiguos sumeros, solo por el mérito de esta obra les concederíamos un lugar importante entre los pueblos civilizados. En 2 de los cuencos de oro y en la lámpara se repetía la inscripción Mescalandu, héroe de la buena tierra. El nombre es idéntico al encontrado en el sello cilíndrico dedicado con los 2 puñales de oro encima de la tumba abovedada de piedra de una reina, pero el propietario del sello es llamado rey, y aquí no hay semejante título de realeza. La frase héroe de la buena tierra y la excepcional riqueza de la sepultura justifican el que consideremos que este Mescalandu fue un príncipe de la familia real, pero la ausencia de alusiones al poder real parece significar que Mescalandu nunca ocupó el trono, y esta omisión es precisamente lo que había de esperarse si nuestra teoría es acertada, pues la sepultura semeja en todo a la de las personas corrientes y no contiene entierros de segundo orden ni la menor huella de sacrificios humanos. De no haberse descubierto las tumbas reales habríamos creído que se trataba de la sepultura de un rey dadas las circunstancias. Sabemos que se diferencia de las corrientes solo por su riqueza. Página 52.